No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente impresionante, digno, solo ante ti yo Qué alegre estar contigo en esta mañana y poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. De verdad que este es el día que el Señor lo ha hecho, por el cual nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en Él. De verdad, esta mañana invita a tu familia y vamos juntos a alabar al Señor a través de este estudio. Vamos a ir directamente a la carta segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 18. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante que tiene que ver con transformados, renovados, cambiados. Qué tan importante es, ¿verdad? Hoy tenemos mucho miedo a esta palabra cambio, pero realmente cuando lo vemos en nuestras vidas, cuando vemos todo lo que producen esos cambios, podemos ir hacia adelante. Y te quiero decir una cosa, la vida no va a ser igual. Definitivamente estamos viviendo tiempos completamente de cambios y de cambios que nunca esperábamos vivir lo que estamos viviendo, de cambios donde a lo mejor ya no van a ser las cosas como antes, pero te quiero decir una cosa, dice la palabra claramente que nuestras mentes tienen que ser renovadas, nuestro espíritu tiene que ser renovado, ya no podemos vivir con las glorias de ayer ni con las glorias de los años pasados, tenemos que vivir con una mente renovada y un espíritu renovado y de esa manera también darle oportunidad a Dios a ver cómo es que Él quiere que nosotros nos conduzcamos, cómo es que Él quiere que nosotros ahora veamos lo que dice claramente en su palabra. Dice ahí en la carta a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es real, cuando estamos expuestos a su presencia va a haber un cambio, una transformación, una metamorfosis. Y podemos trasladarnos a lo largo de la Biblia, especialmente en el libro de Éxodo, capítulo 26, cómo la Biblia describe ahí el templo, ¿verdad? Y en el templo había un velo.
bien específico que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo, cuando Cristo murió, se rompió, se partió de arriba hacia abajo en dos y dio acceso directo, ¿verdad? Ese velo, ¿verdad? Tenía ciertas características muy especiales donde habían unos querubines ahí labrados, formados, dibujados, ¿verdad? En ese velo. Y ese velo, esos ángeles querubines no solamente representaban la protección que Él nos da, sino también ese acceso que podemos tener a su presencia. También yo creo que en ese tiempo, mi amor, eran como los guardianes Así de ese es. lugar. Y sabes que tú y yo tenemos también ese acceso directamente a Dios. Sabes que cuando nosotros empezamos a renovar nuestra mente, algo empieza a trabajar en nuestro corazón de una manera tan especial y ya no podemos estar pensando como los años donde Dios nos dio una victoria. Ahora estos tiempos están siendo que en aquel entonces también lo hacía. ¿Sabes que Dios Así es. constantemente está pidiendo que nos renovemos? Constantemente está pidiendo que el Señor nos dice, ¿verdad? Que transformados a su imagen seamos. Y eso también habla a nuestra mente. Muy interesante entonces, hablando de ese tema de transformados, de renovados. Tiene que ver entonces, el salmista decía ahí en el Salmo 61:4, estaré seguro bajo la cobertura de tus alas. Pero mencionábamos algo interesante, que no solamente esos ángeles, esos querubines entretejidos en el velo, eran no solamente como protectores, sino también proclamadores, ¿verdad? Lo vemos en Génesis capítulo 3, versos 23 y 24, mi amor. Cómo después de que el hombre pecó y fue desterrado del Edén, Así es. dos ángeles, dos querubines con espadas encendidas protegían la entrada de ese lugar para que no pudiera entrar ninguna otra persona, nadie, para tener acceso a esa vida eterna. Y sabes qué? Que si te pones a pensar, tú y yo nos ponemos a pensar que dice la palabra que nosotros somos mayor que los ángeles. Así es. Y los ángeles fueron creados para proclamar su gloria, para proclamar realmente su magnificencia. Sí, así es. Imagínate entonces la gran responsabilidad que tenemos tú y yo de proclamar las buenas nuevas de salvación también, porque sabes que con una mente renovada podemos pensar más que Dios quiere que nosotros hagamos como esos ángeles. Así Fueron es. establecidos, fueron puestos como guardianes, como de una manera cuidando ese lugar, protegiendo ese lugar. Asimismo tú y yo, Dios nos ve aún mayor que ellos. Entonces imagínate ese lugar, ahí donde estaba el santuario, el tabernáculo, con esa presencia de Dios, donde esos querubines que estaban siendo ahí entretejidos en el velo, no solamente protegían, sino que también guardaban y proclamaban esa presencia de Dios. Era un lugar muy, muy importante, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a regresar ahí a Éxodo capítulo 34, verso 28 al 35, y ahí hay un tema tan interesante, ¿sí? Por segunda vez, Dios llama a Moisés a que suba al monte Sinaí. Ya la primera vez había había quebrado esas tablas por la idolatría del pueblo, pero ahora Dios le llama a Moisés y le dice: ven, sube al Sinaí con unas nuevas, talla esas tablas, porque voy a escribir mis mandamientos allá, ¿verdad? En la presencia de Dios misma, mi amor. Mira, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, Moisés estuvo ahí 40 días y 40 noches y no comió absolutamente nada. Eso nos habla que la presencia de Dios, ¿verdad?, nos invita. Claro, ¿cómo vas a tener hambre? ¿Cómo vas a tener sed? Si la Biblia dice que Él es el pan que descendió del cielo, Él es el agua viva que salta para vida eterna. El pan de vida eterna. El pan de vida eterna. Esa presencia de Dios, entonces, claro que hace una diferencia en nuestras vidas. Y te das cuenta que cuando no estamos en una comunión con Dios, cuando nos hace falta esa relación con Dios, estamos ansiosos de más, estamos preocupados de más. Imagínate en aquellos tiempos Moisés, que fue Dios mismo, que dice la palabra, ¿verdad?, que le vio cara a Tremendo. cara. Eso fue una comunión tan amplia, tan estrecha, pero hubo una
se puede decir, una buena consecuencia del estar cara a cara con Dios. Porque Dios le dio mandatos que hasta el día de hoy se tienen que regir. Qué Así es. tremendo. Han pasado los años, han pasado los siglos y te quiero decir, hasta el día de hoy esa palabra está vigente. Imagínate cuando tú y yo pasamos un tiempo con Dios. Imagínate cuando Dios te está diciendo algunas cosas secretas para ti, para tu vida, para tu familia, para tus generaciones. Qué increíble. Sabes que Dios es Dios tan maravilloso, pero cuando empezamos a profundizarnos en nuestra relación con Él, las cosas se pueden fraguar, se pueden compactar. Lo que para ti era difícil y para ti era imposible, Dios las hace posibles. Pero lo que aquí vemos es que había una relación estrecha, había una relación íntima con Dios. Y estamos para estos tiempos para tener esa misma relación. No nada más era Moisés el privilegiado. Todos, tú y yo somos privilegiados porque ese mismo Dios de Moisés, ese mismo Dios de nuestros padres, es el mismo Dios que está vigente aún hoy en día. Buscadme en tanto que estoy cercano. ¿Verdad? Es interesante entonces cómo buscar la presencia de Dios. Tan importante hoy en este día tenemos que buscar su presencia. Tenemos que ir en ese tiempo de oración, de ayuno, de búsqueda. Dice ahí en Éxodo 34, verso 28, y él estuvo allí con Dios, con Jehová, 40 días y 40 noches, no comió pan, ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó a Aarón y a todos los príncipes de la congregación, volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Increíble, mira. Cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, cuando buscamos de su gloria, definitivamente va a haber una diferencia. Tal vez tú y yo no lo podamos percibir, pero la gente que está a nuestro alrededor sí va a percibir de la presencia de algo especial, de algo poderoso en la vida, en nuestra vida. Como lo vieron Aarón, como lo vieron la congregación, tuvieron temor. La primera impresión que causa y que causó en la vida de Aarón y de esta congregación es temor, miedo, espanto, ¿verdad? Y por eso, cuando Moisés terminó de hablar, entonces él se puso un velo. Y sabes que aquí vemos, mi amor, lo mismo la palabra nos revela, que tuvieron miedo, tuvieron situaciones en su mente de la gente que estaba viendo a Moisés, ¿verdad? De una manera venir. Y eso pasa en muchas ocasiones con el ser humano. Dice, no me meto con Dios porque entonces van a venir más pruebas. No me meto con Dios porque van a venir más tribulaciones. Te quiero decir una cosa, eso es una mentira. Y te voy a decir, eso es lo que el diablo quiere escuchar de nosotros. Eso es lo que el diablo nos ha hecho creer. Pero sabes que cuando tú y yo nos metemos más con Dios, entonces alcanzamos más estar cerca de Él. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos ver que las victorias van a ser dadas por su mano. Amén, así es. Y decimos, no, mejor, mira, no me quedo mejor en el intento. ¿Por qué? Porque yo creo que eso no es para mí. No, te quiero decir una cosa, eso es para ti y para mí. Busquemos a Dios, como dice su palabra, mientras puede ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. Tiene tanta promesa la palabra para nosotros. ¿Por qué temer? ¿Por qué decir, ¿sabes qué? Es que son las pruebas. No, te quiero decir una cosa. Todo esto viene vinculado de parte de Dios, que nos permite pasar esos procesos para poder entonces estar más cerca. Y te has dado cuenta que a lo mejor has visto un hombre de Dios, una mujer de Dios que dices, se ha metido con Dios, ha estado ayunando, ha estado orando, ha estado buscándole. Y hay algo, efectivamente lo que pasaba con Moisés, algo que resplandecía, algo que veía que no era normal, que no era natural. Era Dios mismo respaldándole, es Dios mismo
respaldando a su siervo, a su sierva, pero también te quiere respaldar a ti. También quiere respaldar mi vida. ¿Por qué? Porque de esa manera nuestra confianza está en Él. Algo interesante entonces que vemos aquí, que el velo es interesante. Lo vemos en el templo, ¿verdad? Hacía una diferencia. Nadie podía pasar de esa presencia, de ese lugar santo, especialmente los sacerdotes, solo el sumo sacerdote, porque irremediablemente quedaban muertos. Algo interesante, que cuando la presencia de Dios está sobre nosotros, cuando hay una transformación, Dios mismo nos protege, nos cubre de que no caigamos en orgullo, ¿verdad? Alguien decía por ahí, quien ha estado en la presencia de Dios, ¿verdad? Se ve la humildad. Claro. ¿Sí? La intimidad produce humildad. Si tú estás en la presencia de Dios, ¿verdad? Claro que va a ser un fruto apacible, va a ser un fruto de bondad, de humildad. ¿Sí? Así que alguien que pueda decir, yo estoy en la presencia de Dios, intimidad, recuerda, produce humildad. Así que si alguien tiene algún gesto de orgullo, de presunción por estar en la presencia de Dios, déjame decirte, eso no es la presencia de Dios. Sabes que está esa persona caminando con un vacío y por eso es que se siente tan grande físicamente, en la apariencia. ¿Por qué? Porque no ha estado esa parte. No se ha dado al Señor, esa parte no se ha entregado, ¿verdad? Esa parte vacía no se ha llenado por la presencia de Dios. Cuando tú recibes la presencia de Dios, eso te hace menguar, te hace más chiquito. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios sea manifiesta en tu vida y en tu caminar. El Señor mismo nos protege para que nosotros podamos caminar en esa humildad. La Biblia dice que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pero es importante que tú y yo podamos estar en su presencia, porque cuando podemos estar en su presencia, la gente lo va a percibir y nosotros vamos a ver dentro de nosotros mismos que solo la misericordia, la gracia, la autoridad del Señor nos permite tener todos los beneficios de esta presencia y de este cambio. La gente va a ver en nosotros cambios, va a haber una transformación, porque Él nos transforma de gloria en gloria conforme a su imagen. Y sí, mi amor, es cierto. Y sabes que aún la gente que no conoce del Señor va a decir, yo quiero de ese Dios que tú tienes, yo quiero tener ese gozo, esa alegría, que el mundo se está cayendo y tú estás caminando confiada, que el mundo está pereciendo y tú estás confiando en aquel que te llamó. Esa es la clase de presencia de Dios que necesitamos reflejar, que aquella gente que no ha aceptado a Jesús quiera tener lo que tú y yo estamos externando, estamos pudiendo ofrecer, que es el gozo de la salvación. Amén. Que es el amor redentor que mismo Dios nos ha dado para poderlo ofrecer a aquel que no le conoce. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Bajo sus plumas estarás seguro. Algo interesante de esto, entonces, podemos ver que la presencia de Dios, ese velo era resguardado con esos querubines entretejidos que no solamente proclaman la presencia de Dios, sino que también dan esa protección, ese resguardo para que nadie que no tenga acceso, que no esté completamente determinado a seguir, no pueda caer en vanidad y especialmente bajo la influencia de carnalidades y perder así su vida. La Biblia dice, porque habiendo ganado a todo el mundo, tú vayas a ser eliminado. ¿De qué te sirve, verdad, haber ganado a todo el mundo y perder tu propia alma? Por eso es bien importante. La presencia de Dios en nuestra vida va a producir un cambio, una transformación, y esa transformación no solamente la van a percibir los hombres hacia el lado exterior, sino también va a traer una reflexión y una comunión, una intimidad que produce humildad. ¿Sabes que la presencia de Dios también hará la diferencia para ver las situaciones en la vida? La presencia de Dios nos mostrará el camino que debemos tomar. La presencia misma de Dios nos va a conducir
a una bendición. Así es. Y completamente a estar confiados. Nuestra familia estará confiada en la presencia de Dios. Nosotros no podemos ofrecer cosas que realmente no tenemos. Así es. Solamente la misma presencia de Dios es lo que puede hacer que tengamos una diferencia en nuestro caminar. Mira ahí en 2 Corintios capítulo 3, verso 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Dice el versículo número 8, ¿cómo no nos será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, lo que nos espera a ti y a nosotros. Si la gloria de Dios transformó esa vida, resplandeció bajo el pacto antiguo, como a través del poder del Espíritu Santo, esa gloria seremos transformados. Dice el versículo número 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, a fin de que habían de ser abolidos. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Increíble, ¿verdad? Porque muchas veces no podemos ver, ¿sí? Tienen ese velo todavía, que la ley no permite, no quita, pero a través del poder del Espíritu de Dios, ¿sí? Y a través de la sangre del nuevo pacto de Jesucristo, ese velo es quitado. Dice el versículo 15, aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Sí? Entonces, increíble, nosotros somos transformados, ¿verdad? A su imagen, a su gloria, cuando ese velo de nuestras vidas, cuando eso que estaba teniendo, no podíamos ver claramente, es quitado. Entonces ahora podemos ver a nuestro Señor Jesucristo y ser transformados. Sabes que ese velo, cuando está, no nos permite ver lo que Dios tiene para ti, para mí. Pero cuando ese velo completamente se quita, es la misma operación de Dios. Amén. En el corazón. ¿No te da gusto, no te emociona el saber que el Espíritu Santo te está hablando, me está hablando y nos está revelando su palabra, que es necesario que el velo se quite? ¿Por qué? Porque donde está Dios, el Espíritu de libertad, ahí también está. Dice, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, así es, ahí hay libertad. Mira, y ese versículo 18 donde iniciamos esta palabra el día de hoy, por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hay una transformación, hay un cambio en nuestras vidas a través del poder del Espíritu. Su presencia, ¿verdad? Recuerda, intimidad produce humildad. Su presencia nos hace ver que es mejor, ¿verdad?, su presencia que cualquier otra cosa. Delicias a su diestra hay en su presencia. Y si tú has tratado de cambiar en tus fuerzas, si tú has tratado a lo mejor este año que empieza, ¿verdad?, de decir, ¿sabes qué? Tengo buenos propósitos para este año, pienso hacer esto, pienso hacer aquello, y son propósitos que no son malos, pero son propósitos a lo mejor humanos, son propósitos a lo mejor físicos, y qué bueno, ¿sabes qué? Que tenemos también que trabajar en eso. Pero algo muy importante, que tu propósito y mi propósito sea buscar a Dios de una manera especial, que
que ese propósito se convierta en hacer a Dios y ponerlo en primer lugar. Sabes que a lo mejor has caminado sin Dios, has a lo mejor sin esperanza estado también caminando. En este momento, a mí me gustaría mucho, mi amor, si hubiera del otro lado personas que no se han comprometido con Dios, personas que le han escuchado, pero no le han conocido. Lo han de oídas, ¿verdad? Así es. Pero realmente su corazón no ha sido entregado a Dios. Que pudieras guiarnos en una oración. Vamos a orar para que podamos ser transformados. Si tú no has sido transformado a su imagen, a su semejanza, lo puedes hacer a través de esta oración. Repite en voz audible, voz fuerte: Padre Celestial, sé que me amas, que tienes un plan para mi vida, que hay un cambio, una transformación para mí. Yo te quiero recibir como mi Señor y como mi Salvador. Entra a mi vida y hazme de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y a mí me gustaría mucho poder junto contigo orar y pedirle a Dios que nos ayude. No sé, a lo mejor hay algún familiar cercano a ti que está pasando la situación de que ha sido infectado, ¿verdad?, con esta situación de enfermedad. Yo te voy a pedir y vamos a pedirle con todo nuestro corazón a Dios que Dios toque su cuerpo. Sí, Señor. Si tuvieras la necesidad a lo mejor económica, sabes que perdí el trabajo, bueno, que Dios abra esa puerta de bendición y te dé nuevas cosas, nuevas ideas para poder estar generando. A lo mejor dices, sabes que me siento mal emocionalmente, espiritualmente, me siento alejada de Dios. Que Dios ponga en tu espíritu ese gozo de la salvación. O a lo mejor necesitas un milagro legal, ¿verdad? Está la situación legal a punto de abrirse para bendición tuya. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle ahí donde estamos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Hemos escuchado tu palabra, Señor. Hemos visto que tú nos quieres llevar a otra dimensión, Señor. Sí, Jesús. Gracias, Dios. Gracias por tu Espíritu Santo que día a día nos habla. Pero en este momento ponemos cada una de las personas, Señor. Ponemos nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús en tus manos. Te pedimos que tú obres conforme a tu misericordia, a tus riquezas en gloria. Si hubiera, Señor, ahí cerca personas enfermas, Señor, en el nombre de Jesús, pon tu mano de poder, pon tu toque sanador, Espíritu de Dios. Y Padre, todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús se vaya y declaramos aliento de vida, aliento de sanidad sobre las personas que lo necesitan. También, Señor, si hubiera necesidad específica económica, Señor, abre puertas de bendición, manda tu provisión, Señor. Señor, si hubiera necesidad física y espiritual, Señor, emocional, en el nombre de Jesús, restaura cada corazón, restaura cada mente, Padre, en el nombre de Cristo. Y te damos muchas gracias. Si hubiera un, Señor, trámite legal, manda tu provisión también, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias porque tenemos un Dios vivo, un Dios real que nos ayuda y nuestro corazón está confiado en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. 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 Y recuerda, somos transformados viéndolo cara a cara. Ha sido un placer haber estado contigo. Que Dios te bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus
tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quieras que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo en la noche, en el día, en tu entrada y salida, en tu llanto, alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Oh, oh. Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, que te llene y rodee, va contigo en la noche, en el día, en tu entrada y salida, en tu llanto, alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Esperanza mía y castillo mío, en quien yo confiaré. Él te librará del cazador y de la peste, con sus plumas te cubrirá. Bajo sus alas yo estaré seguro, Él es mi escudo.